Casi lo pierde. Estaba sentado en el rincón de un salón en un pueblo llamado Mercer's Crossing, que no tenía nada de atractivo excepto que era el último lugar donde alguien había visto al hombre que ella buscaba. 3 días a caballo, 2 noches durmiendo en el suelo con una manta de caballo y una cantimplora que se había vaciado hacía 6 horas. 70 millas de desierto y matorrales y el silencio particular del campo abierto que te hace oír tus propios pensamientos más fuerte de lo que quisieras. Había cabalgado todo eso basándose en la palabra de un telegrafista en Brennan, que había dicho que le había enviado un mensaje a un hombre que coincidía con esa descripción hacía 3 semanas, y la respuesta había llegado de Mercer's Crossing. 3 semanas era mucho tiempo. Un hombre así podría estar a 4 territorios de distancia a estas alturas. Pero ella no tenía el tiempo de 4 territorios. Tenía días, quizás menos. El salón se llamaba Tin Cup, pequeño, oscuro. De esos lugares donde servían una sola marca de whisky y no se disculpaban por ello. Ella entró y se quedó allí, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. 4 hombres sentados a las mesas, uno en la barra, uno en el rincón del fondo. Este último llevaba un poncho y un sombrero que había recorrido más kilómetros que la mayoría de los hombres en toda su vida, y estaba sentado con un vaso de whisky, con la quietud de un hombre en un momento de transición, no descansando, esperando, aunque aún no sabía qué esperaba. Se dirigió directamente a su mesa. No dudó ni un instante, pues no tenía tiempo para dudar, y porque 3 días a caballo, con el miedo como única compañía, habían consumido cualquier atisbo de vacilación en circunstancias normales. Se paró frente a él. Él alzó la vista, y ella, al ver sus ojos, comprendió de inmediato por qué la gente hablaba de él de esa manera. Sus ojos eran serenos, no amables, no crueles, serenos como las aguas profundas. No se podía ver lo que había debajo. «Me llamo Clara Dunn», dijo. «Mi marido ha muerto, mi pueblo ha desaparecido, y he cabalgado 3 días para encontrarte porque eres lo único que queda entre mis hijos y los hombres que nos van a quitar todo lo que tenemos antes de que acabe la semana». Él la miró fijamente durante un buen rato. Era alta y delgada, y esos 3 días le habían arrebatado la dulzura que había en su rostro, dejándola marcada por los ángulos. Tenía las manos en carne viva por las riendas. Su vestido estaba cubierto de polvo desde el cuello hasta el dobladillo. Sus ojos eran los de una mujer que había trascendido el agotamiento y había llegado a ese estado de plenitud, ese lugar donde el cuerpo deja de quejarse y la mente toma el control y la mente dice: «No pararás hasta que esto termine». «Siéntate», dijo él. Ella se sentó. Él le acercó su whisky. Ella lo bebió sin decir nada. Él le hizo una seña al camarero para que le sirviera otro y esperó. Clara Dunn le contó su historia como la gente cuenta historias cuando las han cargado solas durante demasiado tiempo, sin orden cronológico, por peso, lo más pesado primero. Thomas Dunn, su esposo, llevaba 9 meses muerto, neumonía, rápida e implacable. Una semana de tos y luego una mañana en que no despertó y la cama estaba fría y ella lo supo antes de tocarlo. Le había dejado el rancho. 200 hectáreas de buenos pastos regados por un arroyo que corría todo el año, una casa que él mismo había construido, un granero, 30 cabezas de ganado y 2 hijos. Un niño llamado Illy, de 12 años. Una niña llamada Ruth, de 8. El rancho era su vida. Era la única vida que cualquiera de ellos había conocido. Los problemas comenzaron 3 meses después de la muerte de Thomas. Un hombre llamado Emmett Garza llegó a Sutter's Bend con dinero, hombres y la peculiar paciencia de quien ya había robado antes y sabía exactamente cuánto tiempo esperar antes de cada movimiento. Primero compró la tienda general, luego la compañía de transporte, después una participación en el banco a través de un abogado cuyo nombre figuraba en los documentos, pero cuyas decisiones se tomaban en una habitación a la que el abogado nunca entraba solo. En 2 meses, Garza controlaba la infraestructura comercial de Sutter's Bend como una mano controla una marioneta, con delicadeza, desde arriba, con hilos invisibles hasta que uno intentaba moverse por su cuenta. Los rancheros fueron los siguientes. Los hombres de Garza los visitaron uno por uno con ofertas lo suficientemente generosas como para parecer razonables, pero acompañadas de implicaciones que no lo eran. La mayoría vendió. Los que estaban cansados,
los que estaban solos, los que miraron a sus familias y calcularon que el dinero valía más que la lucha. Clara los entendía, no los juzgaba. Ella había hecho el mismo cálculo, pero su resultado fue diferente porque el rancho no era solo una propiedad, era Thomas. Era cada tabla que había martillado y cada poste que había colocado, y cada tarde se sentaban en el porche a ver a los niños correr por el patio y a hablar de cómo se vería el lugar en 10 años, en 20 años y cuando fueran viejos. Vender el rancho era venderlo a él. Y ella aún no había terminado con él. Ella había dicho que no 3 veces. Las 2 primeras veces, los hombres de Garza habían sido amables. La tercera vez, fueron directos. Le dijeron qué pasaría con las cercas, con el ganado, con el pozo. Le dijeron estas cosas mientras sus hijos cenaban en la habitación de al lado, y lo hicieron en voz tan alta que Eli oyó cada palabra a través de la pared. Esa noche, Eli le preguntó quiénes eran esos hombres, y ella mintió diciendo que solo eran gente de negocios. Eli la miró con los ojos de un niño de 12 años que sabía reconocer una mentira porque nunca antes había oído una de su madre. Tras la tercera visita, la presión se volvió física. Cortaron la cerca sur. Desaparecieron 8 cabezas de ganado. Envenenaron el pozo con algo que mató a 2 gallinas antes de que Clara se diera cuenta de que el agua había cambiado de color. Lo limpió. Reparó la cerca. Siguió adelante porque seguir adelante era la única opción que no implicaba convertirse en alguien que no reconocía. La semana pasada, Garza había venido en persona. Era la primera vez que visitaba el rancho. Se sentó en su cocina, a su mesa, en la silla donde solía sentarse Thomas, y le dijo que la fecha límite era el viernes. Firmar o perderlo todo. No solo el rancho, la casa, el agua, la tierra. Tenía un abogado que podía legalizarlo, un juez que haría la vista gorda y 7 hombres que se asegurarían de que ella no complicara las cosas. Dijo todo esto con voz tranquila y pausada mientras bebía el café que ella había preparado, porque la habían criado para ofrecer café a la gente en su cocina, incluso cuando esa gente estaba allí para destruirla. Faltaban 4 días para el viernes. Se marchó a la mañana siguiente, antes del amanecer. Le dijo a Eli que cuidara de su hermana, que cerrara la puerta con llave y que no se la abriera a nadie. El niño se quedó en el porche observándola partir con la expresión de alguien demasiado joven para estar a cargo, pero lo suficientemente mayor como para saber que lo estaba. Ella miró hacia atrás una vez. Una vez bastó. Luego, cabalgó hacia el norte. El desconocido la escuchó entera sin interrumpir. Cuando ella terminó, él hizo 3 preguntas. ¿Cuántos hombres tiene Garza? 7 que yo haya visto, dijo ella, a veces más. ¿Tiene papeles? ¿De los legales? Tiene un abogado. Fulton. Trabaja en el edificio del banco. Todo lo que hace Garza pasa primero por Fulton. ¿Y la escritura de su marido? Tengo el original. Está en una caja debajo de las tablas del suelo de nuestro dormitorio. Nadie sabe que está ahí excepto yo y ahora usted. La miró al otro lado de la mesa. El whisky se había acabado. El bar se estaba vaciando. El camarero limpiaba los vasos con la energía de quien quiere cerrar pero no interrumpir. 3 días, dijo el desconocido. Viajaste 3 días confiando en la palabra de un telegrafista. Ella lo miró a los ojos. Mis hijos están solos en una casa que 7 hombres quieren tomar. Yo habría viajado 30. Él asintió, no para reconocer la afirmación, para reconocer lo que había detrás, la particular lógica de una mujer que había sopesado todo lo que tenía frente a todo lo que podía perder y había decidido que el único resultado inaceptable era no hacer nada. Cabalgamos al amanecer, dijo. Cabalgaron al amanecer. Scout y la yegua de Clara, una al lado de la otra, por un camino que el desconocido no conocía, y Clara podría haber cabalgado a ciegas. Fue más rápida en el regreso. El miedo funciona con un motor distinto al de la esperanza, y el motor iba a toda velocidad. Recorrieron las 70 millas en 2 días y medio. Solo se detenían cuando los caballos lo exigían. Dormían por turnos. Hablaban muy poco, porque lo que había que decir ya se había dicho en la Tin Cup, y lo que quedaba era actuar. Se detuvieron en la cresta sobre Sutter's Bend la tarde del tercer día. El pueblo se extendía a sus pies como un mapa de las ambiciones de Garza. Una tienda de comestibles con su nombre no en el letrero, sino en el dinero que había detrás. Una oficina de carga con carretas que movían sus intereses y los de nadie más.
Un banco donde Fulton se sentaba y redactaba documentos que convertían a las familias en firmas y a las firmas en propiedades. El rancho Dunn estaba a 3 millas al este. Salía humo de la chimenea. Ellie había mantenido el fuego encendido. Clara miró el humo, apretó la mandíbula y las riendas, y el desconocido vio en ella lo mismo que había visto en la Tin Cup, una mujer que ya no se dejaba arrebatar por nada, pues ella misma había decidido que no. Pasó el resto del día explorando el pueblo. Lo recorrió una vez, lentamente, dejando que Scout observara el terreno mientras él observaba a la gente. Los hombres de Garza eran visibles como siempre en los pueblos que controlaban. 2 en la tienda general, 2 en la oficina de carga, 1 en el porche de un edificio que podría haber sido la residencia de Garza, 2 desaparecidos, 7 confirmados. La distribución le indicó lo que necesitaba. Garza no mantenía a sus hombres juntos, los dispersaba. Cobertura, no concentración. La filosofía de un hombre que creía que la apariencia de estar en todas partes era más efectiva que estar realmente en un lugar. Era una estrategia efectiva para la intimidación. Era una estrategia terrible para la defensa. Cabalgó hasta el rancho. Ellie estaba en el porche, con un rifle demasiado grande para él, sostenido en unas manos que no lo habían soltado en 3 días. El niño vio a su madre. El rifle cayó al suelo y su rostro reflejó algo que ningún niño de 12 años debería experimentar. El colapso de un peso que ningún niño debería cargar. Ruth salió corriendo de la casa y ya estaba en brazos de su madre antes de que Clara hubiera desmontado por completo. El desconocido observaba desde el lomo de Scout. El caballo también lo observaba. Ambos comprendían lo que veían. Una familia que se había mantenido unida solo con terquedad y una puerta cerrada con llave. Ellie miró al desconocido. «¿Quién es ese?», preguntó el hijo de Clara. «El hombre que fui a buscar», dijo Clara. Ellie observó al desconocido como su madre lo había observado en el salón, leyendo, calculando, llegando a una conclusión que se reflejaba en su rostro antes de pronunciarla. «Bien», dijo el chico. «Una palabra. Suficiente». Esa noche, el desconocido se sentó a la mesa de la cocina con Clara y Ellie, y juntos reconstruyeron el funcionamiento de Garza. Clara conocía la estructura comercial. Ellie conocía la rutina diaria. El chico había estado observando desde el porche durante 3 días, con aquel rifle, y había anotado a cada jinete que pasaba por el camino, desde dónde venían y a qué hora llegaban. 3 días de vigilancia precisa y minuciosa por parte de un niño de 12 años, registrados en una libreta que le entregó al desconocido sin que se la pidieran. El desconocido leyó el cuaderno. Luego miró a Ellie. «Buen trabajo», dijo. El chico no sonrió, asintió. Un asentimiento de alguien que comprendía que el trabajo había sido necesario y que el reconocimiento era menos importante que el hecho de que hubiera sido útil. Mañana era viernes. El plazo de Garza era el último. El desconocido tenía una noche para desmantelar lo que Garza había construido durante meses. Empezó a medianoche. No con Garza, con Fulton. El abogado vivía encima del banco, en unas habitaciones mucho más lujosas de lo que cabría esperar de un abogado en una ciudad de ese tamaño. El desconocido entró por una ventana que Fulton había dejado abierta porque la noche era cálida y porque los hombres que trabajan detrás de un escritorio rara vez esperan que las consecuencias lleguen por la ventana. Fulton despertó y vio al desconocido sentado en la silla de su habitación con una vela y una pila de papeles. La reacción del abogado fue todo lo que el desconocido necesitaba saber sobre él. Ni un grito, ni un intento de sacar un arma. Un parpadeo rápido y calculador, seguido de la pregunta que hombres como Fulton siempre hacen primero. «¿Qué quieres?». El desconocido desplegó lo que tenía. La escritura original de Clara, el levantamiento topográfico y un documento que había redactado durante el viaje hacia el sur. Una queja formal a la Oficina Federal de Tierras que detallaba el patrón de adquisición forzosa en Sutter's Bend, nombrando a Fulton como el artífice legal. Fulton lo leyó a la luz de las velas. Su rostro cambió como cambia el rostro de un hombre que vive de papeles cuando ve papeles apuntándole. «Cada documento que presentaste para Garza», dijo el desconocido. «Cada escritura de transferencia, cada contrato. Los necesito sobre esta mesa antes del amanecer. ¿Y si no coopero? Entonces esta queja irá a la Oficina Federal, con tu nombre subrayado, el Colegio de Abogados Territorial, recibirá una copia, y pasarás los próximos 2 años
explicando documentos que fueron diseñados para no tener que ser explicados jamás. Fulton cooperó. Los abogados siempre cooperan cuando la documentación los señala. Le tomó 3 horas. Cada trámite, cada transferencia, cada escritura que pasó de las manos de una familia a las de Garza mediante cláusulas tan ocultas que personas honestas las firmaron sin comprender lo que estaban cediendo. La pila era gruesa, la letra era impecable. La evidencia era completa. A las 4 de la mañana, el desconocido estaba en la oficina de telégrafos. El operador estaba dormido. Lo despertó. 3 mensajes. La Oficina Federal de Tierras, el alguacil territorial y el juez Brennan en la capital del condado. A las 5, los mensajes se enviaron y el desconocido estaba en la tienda general, que abría al amanecer porque el hombre que la regentaba, un hombre cansado llamado Wheeler, la había estado administrando desde antes de que llegara Garza y la seguiría administrando después de que Garza se fuera si alguien le daba la oportunidad. Wheeler escuchó. Wheeler miró los documentos. Wheeler dijo, «Me pondré de pie», y lo dijo con la convicción que tienen los hombres cuando han estado sentados durante 6 meses y sus piernas ya están listas. El herrero fue el siguiente, luego el dueño del corral de engorde. Después, 3 ganaderos que aún no habían vendido y que habían estado esperando en casas separadas, en propiedades separadas, a que alguien llamara a su puerta y pronunciara la palabra que les permitiría respirar tranquilos. La palabra era mañana. El desconocido no la pronunció, dijo hoy, y el hoy resonó con más fuerza. Al mediodía el cálculo había cambiado. Garza tenía 7 hombres dispersos por un pueblo que ahora contaba con 11 hombres de pie, los mismos que el día anterior. Las cuentas ya no cuadraban. Las matemáticas nunca cuadran cuando cambia el denominador. Garza llegó al rancho Dan a las 2 de la tarde, como prometió, como estaba previsto, viernes, día límite. Llegó a caballo con 5 de sus 7 hombres. Los otros 2 estaban en el pueblo, y más tarde descubrirían que estar en el pueblo esa tarde significaba estar en un pueblo que ya no pertenecía a su empleador. Esperaba a Clara. Esperaba una puerta cerrada con llave, un documento firmado o una mujer sola en la mesa de la cocina, haciendo los cálculos de la rendición. Lo que encontró fue a Clara en el porche, Ely a su lado, Ruth detrás de ellos en el umbral, y un hombre con un poncho y un sombrero desgastado, de pie al pie de los escalones del porche, con las manos a los costados y una expresión que no contenía nada con lo que Garza pudiera negociar. Detrás del desconocido, en el camino que salía del pueblo, se levantaba polvo. La carreta de Wheeler, el herrero a caballo, 3 rancheros, más polvo tras ellos. El pueblo se acercaba, no todo, lo suficiente. Suficientes rostros para que Garza pudiera ver más allá del desconocido y contemplar el futuro que se acercaba en tiempo real y comprender que ese futuro no lo incluía. ¿Quién eres?, preguntó Garza. El desconocido no respondió a la pregunta, respondió a otra. Fulton me dio todo, dijo. Cada registro, cada escritura, cada documento con tu nombre. La Oficina Federal de Tierras ha sido notificada. El alguacil territorial ha sido notificado. El juez Brennan emitió esta mañana una suspensión de todas las transferencias de propiedad en Sutter's Bend pendientes de revisión federal. Dejó que cada frase calara hondo. Cada una un clavo en una estructura que Garza podía sentir que se construía a su alrededor. Tus hombres de la tienda general se fueron hace 1 hora, continuó. Tus hombres de la oficina de carga se han ido. Los 2 rancheros a los que les compraste sus propiedades el mes pasado han presentado apelaciones. Eres dueño de una casa que pertenece a una viuda llamada Phelps y de una acción bancaria que un auditor federal encontrará muy interesante. Garza miró a sus 5 hombres. Los 5 hombres miraron el camino tras el desconocido, donde el polvo aún se asentaba y los rostros seguían llegando. La aritmética de 5 hombres contra un pueblo no es la misma que la de 5 hombres contra una mujer sola. Los números no habían cambiado, el contexto había cambiado, y el contexto lo es todo. Uno de los 5 desmontó, no para pelear, para marcharse. Se desató la alforja, se dirigió a un caballo fresco junto al poste de amarre y cabalgó hacia el sur sin mirar a Garza. Un segundo lo siguió al cabo de 1 minuto. El tercero esperó más tiempo. Miró a Garza como un hombre mira a un jefe que está a punto de convertirse en una carga. Luego se marchó también. Quedaban 2.
Los que llevaban más tiempo con Garza, aquellos cuya lealtad se basaba en algo más profundo que el salario. Permanecieron sobre sus caballos, miraron al desconocido, el desconocido los miró a ellos, y la particularidad de ese intercambio bastó para comunicar todo lo que había que comunicar. Uno de ellos dijo: Emmet, deberíamos irnos. No era un consejo, era una conclusión. Garza estaba sentado en su caballo en el patio de Clara Dunn un viernes por la tarde y experimentó lo que experimentan hombres como él cuando la estructura de su poder se desmorona pieza por pieza y la última pieza es su propia presencia en un lugar que ya no tiene espacio para ellos. Miró a Clara en el porche, a sus hijos, a la casa que Thomas Dunn había construido, al hombre del poncho que había hecho posible todo esto en una sola noche. Esto no ha terminado, dijo Garza. Sí, dijo el desconocido. Garza cabalgó hacia el sur con sus 2 últimos hombres. El polvo de sus caballos permaneció en el aire durante un buen rato. Ruth lo observó desde la puerta. Cuando se disipó, miró a su madre y le preguntó: ¿regresarán? Clara miró al desconocido. El desconocido miró el camino. No, dijo, no lo harán. Esa noche, Clara preparó una comida con todos los ingredientes que había estado guardando. Una celebración improvisada con las reservas de la despensa y la generosidad particular de una mujer que por fin tenía algo que ofrecer. Llegó Wheeler, llegó el herrero, llegaron los rancheros. La cocina que Thomas Dunn había construido estaba llena de gente por primera vez desde su funeral, y el ambiente era diferente. No era tristeza. Algo que llega después de la tristeza, cuando el espacio que ocupaba se llena con otra cosa. Podrías quedarte unos días, dijo Clara. Descansa. Deja que los caballos descansen. Miró la noche, las estrellas, el camino hacia el norte que no podía ver, pero que podía sentir como siempre sentía, que algo lo arrastraba. Descansaré en el camino, dijo él. Clara asintió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Dale esto a la próxima mujer que necesite encontrarte, dijo. Son indicaciones. ¿Desde dónde? Desde cualquier lugar, respondió ella. Tomó el periódico. No lo leyó delante de ella. Lo guardó en su abrigo junto a los documentos, los recibos telegráficos y las cosas que se acumulaban en los bolsillos de un hombre que se mudaba de pueblo en pueblo haciendo lo que hacía. Miró a Clara Dunn, de pie en el porche que su marido había construido, a la luz de las ventanas tras las que estaban sentados sus hijos, y pensó en lo que significan 3 días a caballo cuando no sabes si la persona hacia la que cabalgas existe, si te ayudará o si siquiera sigue en el lugar donde te dijeron que podría estar. 3 días de nada más que fe, miedo y la negativa a aceptar que la situación fuera permanente. Salió a caballo al amanecer. Ellie estaba de nuevo en el porche, esta vez no con el rifle, con el cuaderno, escribiendo algo. El chico levantó la vista y alzó la mano, el desconocido le dio la espalda, Scout giró hacia el norte y el camino se abrió como siempre, ancho, paciente y sin promesas. Pensó en el papel de Clara en su abrigo, indicaciones desde cualquier lugar. Pensó en el cuaderno de Ellie, 3 días de vigilancia desde un porche con un rifle demasiado grande para él. Pensó en Ruth en la puerta preguntando si regresarían y en el tono de su voz al preguntar sin miedo comprobando, asegurándose de que la respuesta coincidiera con lo que ya creía. Eran personas que se habían aferrado, no porque aferrarse fuera fácil, porque soltar era algo que no sabían hacer. Thomas Dunn había incorporado eso a la casa junto con las tablas, las vigas y la mesa de la cocina. Estaba en las paredes. Podías sentirlo si te sentabas allí el tiempo suficiente. Más adelante le esperaba lo siguiente. Siempre. Otro pueblo, otro hombre con dinero, paciencia y la convicción de que la vida de los demás era un tesoro. Otra familia sentada a la mesa de la cocina, intentando aferrarse a algo que alguien más había decidido que les pertenecía. Aún no conocía los nombres, nunca los conocía. Ese era el quid de la cuestión. Si lo encontraste aquí, si Sutter's Bend es tu primera ruta, el comienzo te espera. Ambas historias están en la descripción. Míralas, vuelve. Dime en los comentarios qué momento te marcó. 2 palabras, eso es todo. Y si quieres saber a dónde va la ruta, suscríbete. Nuevas historias cada semana. Nos vemos en el camino.